Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien, que estén aprovechando el tiempo al máximo. Entonces, un poquito para nosotros continuar con la rutina de estudio. En el caso de mi asignatura, vamos a seguir trabajando dentro de ortografía en esta semana con la destreza de reconocer e identificar los elementos de la lengua y vamos a estar viendo las palabras homófonas, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, adecué un espacio que es un poco improvisado. Como les manifestaba anteriormente, el objetivo es poder aprovechar el tiempo al máximo. Yo espero que ustedes lo estén haciendo. Es algo complicado lo que estamos pasando, sin embargo hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el contenido de la clase, que son las palabras homófonas, y anexadas a ellas también vamos a ver las palabras parónimas, las palabras homógrafas, que están dentro de las palabras homónimas, que es el contenido macro. Entonces, para adentrarnos más y para que ustedes puedan comprender un poquito más a fondo de lo que yo estoy hablando, aquí, en esta parte de aquí, vemos que hay un listado de oraciones, de palabras, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las oraciones que tenemos inicialmente. En la primera oración dice Luis y Pedro se abrazaron, la siguiente dice Luis y Pedro se abrazaron. Como ustedes escuchan, no podemos encontrar de alguna manera diferencias. Sin embargo, nosotros al leerlas, al verlas, encontramos diferencias específicamente en las palabras abrazaron y abrazaron. En el caso de la primera palabra, abrazaron, está con Z, y en el caso de la segunda está con S. Ahora bien, ¿cuál es el contenido o el objetivo que trata de comunicar cada una de estas oraciones? Bueno, el fin es de que trata de mencionar de que dos personas se ciñen con los brazos, ¿sí? Es decir, se abrazaron, ¿ya? Entonces la palabra correcta, es decir, la palabra correcta estaría abrazaron con Z, más no con S, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el fin comunicativo o la significancia de la palabra abrazaron con S? Abrazaron con S hace alusión a quemar, incendiar o poner a la brasa algo, ¿ya? Entonces, dicho de esa forma, Luis y Pedro se quemaron. Sería el fin comunicativo de la siguiente oración utilizando la palabra S, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la importancia de aprender a escribir correctamente, de utilizar correctamente las palabras, pese a que nuestro idioma español es bastante complejo por la abundancia de palabras que tienen pronunciación y escritura parecida, tenemos que aprender a emplearlas correctamente porque pasaría esto que tenemos en el ejemplo de aquí. Veamos otra referencia de lo que les estoy mencionando. Aquí tenemos las palabras vela, ¿sí? Entonces la primera hace alusión al cerillo que nosotros utilizamos usualmente en las iglesias o cuando se va la luz, para reemplazar a la luz eléctrica. Y la siguiente se la puede utilizar como un instrumento o parte del barco, vela, ¿ya? Y acá tenemos otras que es aptitud y actitud. De alguna manera suena y se escribe de forma parecida, ¿sí? Sin embargo, si ustedes ven acá, aptitud está con P y actitud está con C. Entonces, ese rasgo de letra, ese rasgo ortográfico hace que cambie totalmente el sentido oracional, ¿ya? Espero que me hayan comprendido más o menos el objetivo de esta parte de aquí, ¿ya? Ahora bien, todo este grupo de palabras que de alguna forma parece como un juego de letras, de palabras y así, y de alguna forma sí generan confusión, ¿ya? Entonces, estas palabras de aquí están dentro del grupo de las palabras homónimas. ¿Qué es una palabra homónima? Son aquellas palabras que de alguna forma tienen escritura y pronunciación parecida. Eso es como lo que nos pasaba en el lado de acá. Por ejemplo, abrazaron con Z, abrazaron con S, vela, que se la puede utilizar en dos contextos que son totalmente diferentes, y aptitud y actitud, que suenan y de alguna forma se escriben parecidas, pero no, y tienen también significancias totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo de las palabras homónimas, nosotros tenemos a las palabras homógrafas, a las palabras homófonas, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y las palabras también parónimas, ¿ya? Entonces, las palabras homógrafas, aquí, homo, hay un prefijo que significa igual, y grafos, escritura.
Entonces, traduciéndolo sería, palabras homógrafas son aquellas que tienen igual escritura, pero distinto significado. Por ejemplo, coma, ¿ya? La primera puede estar relacionada con el signo de puntuación y la siguiente, coma, con la inflexión del infinitivo comer. Por ejemplo, haciendo referencia a la primera, utiliza la coma, por favor, y la siguiente, ojalá ella coma todo lo que le dejé en el refrigerador. Como ustedes ven, se está centrando en una palabra que se escribe igual, pero su significado es totalmente distinto. ¿Ya? Otro ejemplo de esta parte de aquí de las palabras homógrafas es estas, ¿sí? Yo tengo gata y gata, ¿ya? Se escriben igual, pero su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, la primera, gata, hace referencia al animal que es femenino de gato, y a la siguiente, gata, que es el instrumento que utilizan los mecánicos, ¿sí? Entonces, como ustedes vieron, son totalmente diferentes, ¿ya? Y tengo otra referencia de esta de aquí, la palabra cola y cola. La primera hace referencia a la parte trasera de un animal, y la siguiente, cola, que en otros países se utiliza para reemplazar a la palabra pegamento. Nosotros no la utilizamos de esa forma, sin embargo otros países sí, pero está dentro de las palabras homógrafas, ¿ya? En este punto también quiero señalar que las palabras homógrafas son también conocidas de alguna manera como palabras polisémicas. Ahora bien, ¿qué es una palabra polisémica? Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varias acepciones. Por ejemplo, si yo digo cabeza, yo puedo referirme cabeza a la parte del cuerpo humano, es esta, cabeza, la cabeza del alfiler, cabeza de plátano, y cabeza también al miembro superior de una empresa o de alguna institución, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como palabras homógrafas. Por otro lado, tenemos las palabras parónimas, ¿sí? Las palabras parónimas son aquellas que se escriben y suenan parecidas, pero no son iguales, ¿sí? Eso también tenemos que aprender a discernir lo que es igual y lo que es parecido. Las palabras parónimas se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero no son iguales. Por ejemplo, lo que pasaba acá con aptitud y actitud, suenan y de alguna forma se escribe igual, sin embargo, a una letra hace diferencia y hace que eso cambie de alguna forma el contexto de esa palabra, ¿ya? Y también tenemos otra referencia, oveja y abeja, ¿ya? Entonces, abeja y oveja suenan igual, pero también cambian en cuanto, por ejemplo, abeja empieza con A, se escribe con B labial, y oveja se escribe con O, empieza con O y se escribe con AV, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a centrar en las palabras homófonas, ¿ya? Entonces vamos igual a discernir esta parte de aquí primero con los prefijos y sufijos que estábamos revisando la clase la semana pasada, la clase anterior, la lista de prefijos y sufijos, ¿ya? Entonces, homófonas, hay un prefijo homo que significa igual, y fonos, sonidos. Es decir, que las palabras homófonas son aquellas que tienen igual sonido, es decir, se pronuncian igual, ¿sí? Pero su escritura y su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, aquí yo tengo las palabras tubo con B labial y tubo con V. La palabra tubo con B labial hace relación al instrumento cilíndrico que utilizan las personas por lo general en conexiones de agua o de luz, y tubo con V a la inflexión del infinitivo tener, ¿sí? Entonces, una referencia más cercana en la utilización de estas dos palabras sería de la siguiente manera. La primera, tubo. El tubo está descompuesto. Lo utilicé como un instrumento. En la siguiente, el tubo, muchos errores en el examen. Entonces, aquí está relacionándose a la inflexión del infinitivo tener, más no al instrumento cilíndrico, ¿sí? Ya, otro ejemplo de esto, de las palabras homófonas, sería, por ejemplo, savia con B labial y savia con V, ¿ya? Como vemos, el único cambio que se produce aquí de forma visible es que cambia la B por la V, ¿ya? Pero se la va a utilizar en distintos contextos por el hecho de que cambian ortográficamente.
Por ejemplo, en este caso la palabra sabia hace relación a una persona que cosecha mucha sabiduría, una persona inteligente relacionada con el saber, y en la siguiente sabia con V al líquido que circula por las plantas. Entonces, una referencia sería sabia. Ella es muy sabia en tomar sus decisiones, ¿sí? Hace relación al sentido de sabiduría, de inteligencia. Y en la siguiente sabia con V podría ser la sangre de las plantas es la savia, ¿sí? Ya, otra referencia de esto sería el ay y ay. Ay sin H y ay con H. Este ay sin H es una interjección y este ay sin H pertenece a la inflexión del infinitivo haber, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ay que les había mencionado es una interjección, me podría funcionar de la siguiente manera. Ay, qué dolor tengo. O la siguiente, ay, qué emoción, llegar el fin de semana. ¿Ya? Está funcionando como una interjección. En caso de la segunda, que era de la inflexión del infinitivo haber, ejemplo, hay muchas naranjas en la refrigeradora o hay muchas tareas por esta cuarentena, ¿sí? Entonces, como ustedes vieron, se las utiliza en contextos totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, esto es el contenido de la clase de las palabras homónimas. Específicamente nosotros nos centramos en las palabras homófonas, ¿ya? Entonces, como actividad, para esta semana ustedes tienen anexado un link. Ahí va a estar un compendio de juegos que ustedes tienen que resolver para poder practicar esto que estábamos revisando, centrándonos aquí en las palabras homófonas. También mencionarles que dentro del folleto de trabajo de la vigente unidad había un compendio o lista de palabras homófonas para que ustedes revisen y le hagan trabajar a su memoria. ¿Cómo nosotros podemos utilizar correctamente las palabras homófonas? Pues sí, de alguna forma sí, memorizándonos, conociendo su significado, su contexto, es decir, enriqueciendo nuestro vocabulario, ¿sí? Entonces esa es la táctica. Ya, además de esto de las actividades que les estaba mencionando, también tomen en cuenta ustedes que va a haber una actividad que está relacionada con esta, que esta va a ser calificada. Y eso es todo, chicos. Sí, espero que me hayan comprendido, espero que haber llegado a ustedes. Es un poco complicado trabajar de esta forma, pero como les había mencionado, tenemos que aprender a aprovechar el tiempo que tenemos y eso es todo. Gracias, chicos.